Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta oportunidad estudiaremos las secciones del 46 al 48. Estamos en la semana 20 y nos corresponde estudiar el siguiente principio: buscad diligentemente los mejores dones. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de la diapositiva preparados para ustedes. Los primeros santos creían en los dones espirituales, pero necesitaban ayuda para reconocerlos y comprender su propósito. Estudiaremos el siguiente principio. El Padre Celestial me concede dones espirituales para bendecir a otras personas. Leeremos los versículos 7 al 33 de la sección 46 de Doctrina y Convenios. Que dice así el versículo 7. Mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente. ¿Qué se nos manda pedir a Dios? Todo lo que necesitemos, todo lo que nuestro corazón necesite. Nos dice el Salvador aquí en esta revelación que Dios da liberalmente. Y continúa diciéndonos, y lo que el Espíritu os testifique. Eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrina de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son los de los hombres y otros de los demonios. ¿Qué tenemos que hacer para no ser seducidos por los espíritus malos, ni por las doctrinas de los demonios, ni por los mandamientos de los hombres? Tenemos que andar en santidad de corazón, nos dice el Salvador, andando rectamente ante Él, considerando el fin de nuestra salvación y haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias. Proseguimos con el versículo 8 que nos dice: por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Aquí encontramos un principio. Por tanto, ¿de qué debemos cuidarnos? Debemos cuidarnos a fin de que no seamos engañados. ¿Qué debemos hacer para no ser engañados? El Salvador nos pide que busquemos diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados esos mejores dones de parte de Dios. Al respecto, en el manual de Instituto de Religión encontramos la siguiente cita que nos dice al respecto. Algunos de los miembros de la iglesia de Kirtland, Ohio, se comportaban de manera extraña cuando asistían a las reuniones de la iglesia, afirmando que sus acciones eran inspiradas por el Espíritu Santo. Algunos miembros les creyeron
y otros pensaban que el comportamiento no era de Dios. El día antes de que se diera la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 46, el profeta José Smith recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 45. En esa revelación el Señor recordó a los miembros de la iglesia que pueden evitar ser engañados si han tomado al Santo Espíritu por guía. El adversario procura engañar a los santos a fin de destruir la obra de Dios y las almas de los hombres. ¿A quién procura destruir y engañar? A los santos, a los que recibieron el Evangelio de Jesucristo, a los que han hecho convenios con el Salvador Jesucristo, a los miembros de esta iglesia. El adversario está en guerra contra nosotros. Entre sus tácticas se encuentran el uso de espíritus malos, doctrinas de demonios o los mandamientos de los hombres. Sin embargo, el Señor prometió que no seremos engañados si obramos con toda santidad de corazón, andando rectamente ante Él. Versículo 9. Porque de cierto os digo que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. ¿A quiénes se dan estos dones buenos? Se dan a los santos que le aman y guardan sus mandamientos. Y se dan para el beneficio nuestro. Además, dice, de los que le aman y guardan sus mandamientos y de los que procuran hacerlo. Los que se esfuerzan por cumplir los mandamientos de Dios. Hay algunos santos que realmente guardan todos los mandamientos de Dios y aman al Señor. Pero hay quienes procuramos hacerlo. Es una lucha quizá, porque quizás no todos en nuestra familia sean miembros de la iglesia. Entonces procuramos de lo mejor hacerlo. A ellos el Señor, en su misericordia, también les concede los mejores dones, para que se beneficien todos los que le buscan al Señor y le piden al Señor. Proseguimos. El versículo 10. Y además de cierto os digo, quisiera que siempre recordaseis y retuvieseis en vuestras mentes cuáles son esos dones que se dan a la iglesia. Porque no a todos se da cada uno de los dones. Pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. Y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. Todos tenemos un don, dados por el Señor. Pero dice, hay muchos dones.
Pero esos muchos dones no se le da a un hombre todos esos dones. Porque hay muchos dones. Al respecto del Dallin H. Ox del coro de los 12 apóstoles, enseñó tocante a quién puede recibir dones espirituales. El Espíritu de Cristo se da a todo hombre y mujer para que distinga el bien del mal. A todo hombre, a todo ser humano, a todos los hombres y mujeres que han nacido aquí en la tierra, miembros y no miembros, gentiles o no gentiles. El Espíritu de Cristo se da a todo hombre y mujer para que distinga el bien del mal. Y las manifestaciones del Espíritu Santo se dan a fin de guiar al arrepentimiento y al bautismo a quienes busquen sinceramente la verdad. Todos los que hemos buscado la verdad y podemos recordar cuando nos iniciamos en el reino de Dios, buscando la verdad a través de los misioneros que nos compartían el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando ellos nos enseñaron a orar y que pidamos a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo, si las cosas que nos estaban enseñando eran verdaderas y si le pedíamos con un corazón sincero, ellos nos prometieron que el Padre Celestial contestaría nuestras oraciones a través del Espíritu Santo. Esas manifestaciones del Espíritu Santo se nos dieron a fin de guiarnos al arrepentimiento y al bautismo para saber la verdad. Esos son dones preparatorios. Y los que siguen son los que llamamos dones espirituales. Entonces, todos los santos de los últimos días hemos recibido la manifestación del Espíritu Santo como un don preparatorio. Y luego han seguido los dones espirituales que el Señor nos ha concedido a partir de ese momento. Los dones espirituales los reciben quienes han recibido el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben los dones espirituales? Solo aquellos que recibieron el don del Espíritu Santo. En otras palabras, todos los miembros de la iglesia que han recibido el don del Espíritu Santo por imposición de manos, tienen los dones espirituales de parte de Dios. Continúa. Tal como el profeta José Smith enseñó, los dones del Espíritu se obtienen por ese medio, el Espíritu Santo. No se pueden recibir sin el don del Espíritu Santo. El profeta José Smith fue muy claro. ¿Sí? Se obtienen por ese medio, el Espíritu Santo. Y no se pueden recibir sin el don del Espíritu Santo. El elder Robert D. Hales, del Coro de los 12 Apóstoles, explicó cómo podemos buscar los dones del Espíritu. Él nos enseñó lo siguiente. Un requisito para buscar estos dones podría ser que averigüemos qué dones se nos han dado. Debemos orar y ayudar para encontrar los dones que se nos han otorgado. ¿Qué debemos hacer para encontrar los dones que se nos han otorgado? Si aún no lo descubrimos en nosotros o no lo sabemos,
o no nos percatamos de ello, debemos orar y ayunar. A menudo las bendiciones patriarcales nos hablan de los dones que hemos recibido y declaran la promesa de dones que podemos recibir si los procuramos. Los dones de Dios se manifestarán en nosotros si lo procuramos. Un ejemplo. Si nosotros tenemos el don de la música, nos encanta la música, entonces, ¿qué debemos hacer? Ponerlo a práctica. Procurar obtener ese don. Entonces, se desarrollará de una forma muy natural en nosotros, de tal forma que nos llena de gozo el poder crecer y desarrollarnos en la música. Hay hermanos y hermanas que les encanta cantar. Hayan gozo, paz y tranquilidad cuando cantan. Hay hermanos y hermanas que les gusta tocar el órgano o el piano y son felices al hacerlo. Conocí a un jovencito que tocaba magníficamente en las reuniones sacramentales. Cuando fui a visitar, yo pensaba que era miembro de la iglesia y me acerqué. Y me dijo que no era miembro de la iglesia. Y él venía a tocar a las reuniones sacramentales de ese barrio, porque le encantaba tocar. Y supe que mucho tiempo estaba como investigador. Pero hace unos años se bautizó, continúa en los coros, dirige coros, continúa tocando. Cuando le invitan a ese hermano, va a cualquier barrio que le inviten. Le encanta, tiene ese don y lo ha desarrollado aún más a partir de que ha recibido el don del Espíritu Santo. Y ha cambiado. A menudo las bendiciones patriarcales nos hablan de los dones que hemos recibido, que podamos buscar en nuestras bendiciones patriarcales. Y declaran la promesa de dones que podemos recibir si los procuramos. Creo que es un momento para saber qué dones tenemos. Vayamos a nuestras bendiciones patriarcales para saberlo. Insto a cada uno de ustedes a descubrir sus dones y a procurar obtener aquellos que les servirán de guía en su obra en la vida y que harán avanzar la obra de los cielos. El presidente George Buchanan de la primera presidencia explicó: si alguno de nosotros es imperfecto, es nuestro deber orar con el fin de recibir el don que nos haga perfectos. ¿Tengo yo imperfecciones? Estoy lleno de ellas. ¿Cuál es mi deber? Orar a Dios para que me dé los dones que corregirán esas imperfecciones. Si soy un hombre iracundo, un hombre explosivo, pegalón, cascarrabia, eso es un hombre iracundo. Es mi deber orar para tener caridad, la cual es sufrida y benigna.
soy un hombre envidioso. Es mi deber procurar la caridad, que no tiene envidia. Así es con todos los dones del Evangelio. Están allí para ese propósito. Ningún hombre debería decir, no lo puedo evitar, es mi naturaleza. No se justifica que lo haga por la sencilla razón de que Dios ha prometido darnos fortaleza para corregir esas cosas y darnos los dones que las erradicarán. Si un hombre tiene falta de sabiduría, es su deber pedir a Dios sabiduría. Igual es con todos los demás dones. Ese es el designio de Dios en lo que concierne a su iglesia. Él desea que sus santos se perfeccionen en la verdad. Para ese propósito da estos dones y los otorga a los que los procuran. ¿Con qué fin? Con el fin de que sean un pueblo perfecto sobre la faz de la tierra, a pesar de sus muchas debilidades, porque Dios ha prometido dar los dones que sean necesarios para su perfeccionamiento. Versículo 12. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. Algunos tienen el don de la caridad, el don de la fe, el don del conocimiento, el don de la sabiduría, el don de cantar, entonar lindas canciones, de componerlas, don de tocar piano, en don de servir, el don de saludar, el don de prestar servicio, estar atento a todo. Podemos ver en nuestro barrio y vamos a ver que cada uno de ellos tienen diferentes dones. Y es por esos dones que muchos reciben esos llamamientos inspirados para que progresen en ese llamamiento y progresen espiritualmente. Algunos tienen el don de la administración. Algunos tienen el don de exponer, el don de enseñar, el don de siempre estar temprano, no falla. Eso es un don, venir temprano, sí, porque es un ejemplo para todos nosotros. De esa manera nos ayuda a mejorarnos en la puntualidad. Proseguimos. Versículo 13. Se enumeran algunos de estos dones, desde el versículo 13 al versículo 26. Prestemos atención. A algunos, el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. ¿Cuál es este don? El de saber, el tener un testimonio firme de que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y que fue crucificado por los pecados del mundo. Lo sabe. Ese es su don. El Espíritu Santo le ha dado ese don. Y la mayoría de nosotros que tenemos un testimonio fuerte, el Espíritu nos ha dado ese don de saber, de conocer. Pueden venir personas a tratar de confundirnos, hablar mal, pero nosotros tenemos y sabemos, no nos persuadirán, porque es un don. Y es por eso que se nos pide las primeras semanas que pasemos adelante al púlpito para expresar nuestro testimonio. Si se acuerdan, algunos habrán visto la conversión del presidente Brigham Young. Le habían hablado mucho del libro de Mormón y estaba entre los santos. Pero él estaba investigando mucho tiempo. Había una lucha interna, como dicen en él, hasta que uno de esos días se le invitó a un hermano que diera y ofreciera su testimonio. Este hombre fue escrito o manifestado que era un hombre sin elocuencia, no de fácil palabras. Dio su testimonio. Él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y dio un testimonio poderoso en unas 4 o 5 palabras. Al decir, yo sé, por el poder del Espíritu Santo, este libro, levantando el libro de Mormón, es verdadero. Lo sé. Les puedo decir que solo lo sé. Y finalizó en el nombre de Jesucristo. Brigham Young dice que eso penetró su corazón. Esas palabras que eran 4 o 5 palabras. Luego se bautizó. Creció, se desarrolló y llegó a ser el segundo profeta de esta dispensación, el presidente de la iglesia. Versículo 14. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Creo que una de esas personas, y hemos sido muchos, hemos creído las palabras de otras personas y que dieron su testimonio o por los mensajes, relatos, sus historias o en la conferencia general. Hemos creído en las palabras de aquellos. Pero recordando nuevamente a Brigham Young, él creyó en las palabras de aquel hombre sin elocuencia, pero que sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios y que el libro de Mormón era otro testamento de Jesucristo. Versículo 15. Y además el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración, conforme a lo que fuera agradable al mismo Señor, según su voluntad, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres.
Entre estos podría ser como el otorgar llamamientos inspirados de parte del Señor, viendo, dando, porque puede ver diferencias para su progreso y el Espíritu Santo le hace saber. Y además a algunos les es dado por el Espíritu Santo discernir las diversidades de operaciones, si es que son de Dios, para que las manifestaciones del Espíritu sean dadas a todo hombre para su provecho. En estos tiempos es necesario poder discernir entre las diversidades de operaciones, porque vienen muchas cosas en el del mundo, y entre ellos vienen ciertas operaciones que pueden confundirnos. Y además, de cierto os digo, que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría. Viene a mi mente la palabra de sabiduría y apenas lo escuchan, lo guardan. Y hay otros que se les es difícil guardar la palabra de sabiduría. A algunos se les es difícil y regresan. Si tomaban café, regresan al café. Les es tentación para ellos y caen. Si el alcohol, pueden caer nuevamente. Pero a algunos se nos ha dado por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría, que es un don. Y decimos no. Por más que nos presionen, no. De ahí se convenio y sé que viene de Dios. Pero un poquito no te hará daño. No. Nadie te ve. No. Si Cristo tomó vino, si Él tomó el fruto de la vid, pero lo que me das no es el fruto de la vid, es vino embotellado. Si yo quiero tomar el fruto de la vid, puedo hacerlo en mi casa. Hago unas uvas, y salgo el jugo y me los tomo, tal como El Salvador se los tomaba, recién hecho. Hermanos y hermanas, la palabra de sabiduría es un don y hay que pedirlo. Si tenemos esa debilidad con algunas de las cosas, hay que pedirle al Señor. Si estamos faltos de sabiduría, nos falta comprender algunas cosas, se nos hace difícil comprender, entender algunas cosas que vienen de parte del Señor. Pidamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo sabiduría. Él nos la dará. El versículo 18. A otros la palabra de conocimiento, para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. La sabiduría viene como entrelazado con la palabra de conocimiento. Si nosotros deseamos
ser sabios. Pidamos al Padre este don, la palabra de conocimiento. Que tengamos ese deseo de conocer más, de leer, de profundizar, de estudiar. A muchos se nos hace difícil leer las Escrituras. Quizás con mucho esfuerzo. Algunos hayamos leído el libro Mormón 1 o 2 o 3 veces. La Biblia prácticamente no. Pero algunos que están buscando y se esfuerzan y procuran este don del conocimiento, comenzaron a leer todos los días, al menos 1 o 2 o 3 capítulos. ¿Con qué propósito? Para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. La sabiduría va de la mano con el conocimiento. Y además a uno le es dado tener fe para ser sanados. Y a otros fe para sanar. Y además a algunos les es dado obrar milagros. Y a otros profetizar. Y a otros discernir espíritus. Y a otros profetizar. Respecto a ello, algunos podemos tener ese don. Pero ese don, si lo tenemos, es para nosotros y para nuestra familia, no para la iglesia. Puede ser también el don de profetizar para el barrio, si nuestro llamamiento es respecto a un quórum, a una organización. Quizás se nos dé ese don de profetizar, de ver más allá. Y quizás no lo entendamos al principio. Hermanos y hermanas, a veces podemos tener eso y no darnos cuenta que tenemos. Aún nos tenemos algunos sueños que son profecías para el futuro. O del pasado también. Revelaciones que vienen de los cielos. Pero eso debemos tenerlo algo como muy sagrado nuestro. A menos que seamos inspirados por el Espíritu Santo a manifestarlo. Pero no como doctrina. Para que otros lo cumplan, sino para nosotros mismos. En cierta oportunidad, justo fue el primer día cuando me llamaron como obispo. Habían asistido ese día del barrio 47 y como 10, 15 más que vinieron en la estaca. En total llegaron a ser 67, algo así, que asistieron en ese día a la reunión sacramental cuando me llamaron como obispo. Pero antes en la entrevista el presidente de estaca me dijo: tienes una gran responsabilidad, obispo Aicho. ¿Tú sabes cuántos son? ¿Cuántos están? Tienes mucho que hacer aquí. Si no haces nada, actualmente
ya ni califica para ser rama. Así es que el Señor está dando una misión con Herbario. Yo verdaderamente me preocupé. Me abrió los ojos, quizás anteriormente no comprendía bien al no estar con ese llamamiento, pero ahora era una responsabilidad que el Señor me estaba dando para su barrio. Comencé a orar profundamente. Pedí por ayuda al Padre. Y el día que me sostuvieron como obispo, con un pestañeo al cerrar los ojos, vi lleno todo el salón y volví a pestañear, estaba vacío. Se me reveló y había presentido que estaba lleno. Yo pensé que estaba lleno, pero en verdad cuando abrí los ojos, bien estaban los 60 hermanos. O algo menos porque más estaban en el rostro. En el momento no lo comprendí y dejé pasar. Y me esforcé solamente por hacerlo. Y al cabo de 3 años, esa visión que había visto, y es más, no se lo conté a nadie. Entonces, en esa última conferencia que fue para mí, conferencia de barrio, porque fue la última, hermanos, llegaron a estar lleno. Se abrió la mampara y atrás, esa oportunidad asistieron 270 miembros. Y cuando de rostro vi eso, al abrir la mampara y seguía viendo, vino esa visión que la había tenido hace 3 años atrás. Era tal como yo lo había visto hace 3 años, completamente lleno. Puedo decir que era un don de la profecía por parte del Señor dado por instantes, por ese instante. Hermanos, hermanas, Dios es bondadoso y misericordioso. Si le pedimos con todo corazón y sinceramente, Él nos va a ayudar. Él moverá a unas montañas a nuestro favor. Ablandará los corazones de hermanos, hermanas. Él es quien dirige y preside esta iglesia. El hacedor de milagros es nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, siervos. Que si nos esforzamos, podemos ser bendecidos, muy grandemente bendecidos. Y eso hará que espiritualmente nos desarrollemos y nuestra fe en Jesucristo crezca poco a poco. Versículo 24. Y además a algunos le es dado hablar en lenguas. Al respecto vamos a hablar. Y también vamos a una cita
de una autoridad general, veremos. El versículo 25 dice, y a otros la interpretación de lenguas. Está relacionado con hablar en lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. Veamos con respecto a hablar en lenguas. El elder Robert B. Hals resumió algunas advertencias en cuanto al don de lenguas. Él dijo lo siguiente: los profetas de esta dispensación nos han dicho que la revelación para dirigir la iglesia no se dará mediante el don de lenguas. La razón de ello es que es muy fácil para Lucifer o Satanás duplicar el don de lenguas y confundir a los miembros de la iglesia. Satanás tiene el poder de engañarnos en lo que se relaciona con algunos de los dones del Espíritu. Uno con el que es particularmente engañoso es el don de lenguas. Y muchos sabrán, está esparcido por el mundo en muchas congregaciones, este don de lenguas. José Smith y Brigham Young explicaron la necesidad de ser cautelosos al considerar el don de lenguas. Pueden hablar en lenguas para su propia conveniencia, pero les doy esto por ley. Que si se enseña algo por medio del don de lenguas, no se debe recibir como doctrina. Debemos estar muy alertas en esto. No hablen por el don de lenguas sin entenderlo o sin interpretación. El diablo puede hablar en lenguas. La advertencia es muy clara. No hay interpretación aquí. Es clara. El don de lenguas no otorga la facultad de hablar en nombre de la iglesia. Todos los dones y talentos que el Señor da a los miembros de su iglesia no se dan para controlarla, sino que están bajo el control y la guía del sacerdocio y son juzgados por él. Así es que tengamos cuidado con este don de hablar en lenguas. Algunos dirá entonces, ¿no es un don que viene de Dios? El Señor ha dicho que hay, que existe. Pero tengamos cuidado. Y además a algunos les es dado hablar en lenguas. Y si alguien habla en lengua, debe haber un intérprete o saber lo que uno mismo ha hablado. Así que no procuremos. ¿Queremos hablar en lengua? Bueno, vayamos a un instituto. Hay una lengua, el inglés. Perfeccionemos y hablemos. ¿Queremos hablar arameo? Que muchos, entre comillas, dicen que cuando hablan en don de lenguas hablan en arameo. Pues vayamos a estudiar el arameo.
Entonces, si estudiamos arameo, vamos a entenderlo e interpretarlo. O el griego o cualquier otro idioma o lengua. Se da poder a los oficiales que dirigen la iglesia para discernir los dones del Espíritu. Esto lo vamos a leer desde el versículo 27 hasta el 33, que dice lo siguiente. Y al obispo de la iglesia y a cuantos Dios nombrare y ordenare para velar por la iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones. No sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y sin embargo no sea de Dios. Hermanos y hermanas, esto es real. Y lo digo como testigo, por haber sido obispo. Se nos es concedido discernir en todos esos dones. Cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios. Un obispo que es digno, guarda todos los mandamientos de Dios. Se les es concedido discernir todos esos dones por el poder del Espíritu Santo. Así es que, si tenemos ese llamamiento, o pertenecemos al obispado, o estamos en el quórum de élderes, que también puede tener porque posee llaves o el presidencia destaca, que podamos ser dignos, guardar todos los mandamientos. Y si estamos quebrantando alguna ley, vayamos, arrepintámonos. No tengamos miedo ni vergüenza. Vayamos a nuestros líderes y arrepintámonos a tiempo. Porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Y por qué lo digo, hermanos y hermanas? Porque también nosotros somos hombres naturales. Y debemos alejarnos del mundo, mantenernos dignos, virtuosos, para que podamos tener el don del Espíritu Santo con nosotros y sea una guía para nosotros. En cierta oportunidad, una familia que su hija estaba pasando por terribles cosas, manda a llamar al obispo y a los misioneros. Los misioneros se tardan un poco, llega el obispo. Y resulta que aquella hija de Dios había jugado a la Ouija en el colegio. Y algún espíritu malvado entró en ella y hablaba cosas abominables, estruendos y cosas feas. Tal es el caso cuando llegan, los misioneros la encuentran amarrada en la cama, con sogas. Y así es que le dicen, élderes, necesitamos que bendiga, le dé una bendición a nuestra hija. No sabemos lo que tenga.
dijeron, el obispo acaba de bendecirle, pero se ha puesto peor. Y le contaron que cuando el obispo puso las manos sobre ella, una voz así horrible de parte de ella, manifestó llamándolo por su nombre al obispo. ¿Con qué autoridad vienes a mí si eres un borracho? Inmediatamente le pasó un escalofrío terrible al obispo y salió disparado. Todo el mundo se enteró que él tomaba. Quizás ocultamente lo tomaba, pero el enemigo sabía. Y eso le preocupó a los misioneros porque la cosa era seria. Esta chica estaba poseída de un demonio, de un espíritu maligno. Así es que estos misioneros llamaron a su presidente de misión. Y su presidente de misión le dijo, ustedes tienen la autoridad y poder, ustedes son dignos, vayan. Ellos estaban todavía muy temblorosos, jóvenes, cualquiera está temblando ante eso, y fueron. Y no se dejaba. Y cuando estaban acercando comenzó como a flotar. Y cuando nos contaron este relato, porque justamente uno de los misioneros estuvo presente ahí, realmente fue. Y dice, corto, ver películas es otra cosa, pero estar ahí es otra cosa. Así es que, y esto me asustaron y de todas maneras fueron. Con temblor en las manos, no sucedió en la primera, no sucedió, no se fue el espíritu malo, sino que posiblemente habrían varios espíritus que penetraron en esa niña, esa joven. Dice que uno comenzó a hablar la joven diciendo, habrás votado a los soldados, pero no al capitán. Con esa voz malévola, malvada. Los misioneros se asustaron y nuevamente llamaron a su presidente de misión. Su presidente de misión le dijo, líderes, ustedes tienen la autoridad y el poder de Dios. Oren, confíen en Jesucristo. Háganlo. Yo sé que lo pueden hacer. Yo oraré también junto con ustedes. Así que los misioneros se abrieron, comenzaron a orar, pedir, y esta vez manifiesta que fueron con mayor determinación, sin miedos, y pusieron las manos sobre la cabeza. Y aquella joven, el espíritu malvado, desapareció de ella. La jovencita, como dice, cayó totalmente, y poco a poco levantó, abrió sus ojitos, y eso lo dijo que pasó. No se acordaba. Sus padres que oraron, todos se consternaron porque hubo un milagro. Un milagro. Hermanos y hermanas, no permitamos que nuestros hijos, y que nuestros hijos deben estar advertidos. Y eso está pasando en estos últimos tiempos, en mayor cantidad. Hermanos y hermanas, sus hijos no toquen
no acudan y no jueguen a la Ouija. Quizás ahora está modernizado y que sea como un ajedrez X y no sé cómo será, pues ni la conozco. Pero no hagan, eduquen, enseñen a sus hijos y a sus hijas. Eso está pasando en colegios y universidades. Personas con intención malévola de dañar a las personas. Es un simple juego, sí, pero que daña. Quizás ahora diga, quizás a nosotros no nos pasó. Pero nosotros como santos en los últimos días tengamos cuidado. Porque el enemigo va a tratar de destruirnos por cualquier medio. Por eso debemos estar en el redil de Dios, no salirnos e irnos al mundo donde están los lobos, sino estar en el redil de Dios, como sus ovejas, ahí dentro del redil. Algunos pueden pensar que viene de Dios. Nada de cartas astrales, nada de esas cosas. El presidente George Buchanan explicó por qué es importante que los miembros de la iglesia busquen el don de discernimiento. No solo debe ser del obispo, sino de todos. Busquemos ese don. El don de discernimiento de espíritus no solo da a los hombres y a las mujeres que lo poseen el poder para discernir el espíritu que posea a otras personas o que influya en ellas, sino que les concede el poder para discernir el espíritu que influye en ellos mismos, en nosotros mismos. Pueden detectar un falso espíritu y saber cuándo mora en ellos el espíritu del Señor. Pueden discernir cuando un espíritu quiere posesionar nosotros o con alguien que tenga un mal espíritu se acerque a nosotros. Podrá discernirlo. O cuando alguien le está mintiendo, está tratando de tener con engaños, venga a ustedes, para que ustedes caigan en sus redes. O que alguien tenga malas intenciones para con ustedes o su familia. Poder discernirlo. Y saber cuándo mora en ellos el Espíritu del Señor. Cuando viene alguien con el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor da paz, tranquilidad. Y si tienen ese don de discernimiento, lo van a discernir. Algo que admiro más es que el Señor concede más. Después lo buscan, son las hermanas. Tienen el espíritu de discernimiento. Que algunos lo llaman el sexto sentido. Puede ser, pero una santa de los últimos días puede ser. Hermanos, escuchen a sus esposas. Ellas pueden discernir. Y casi nunca vayan. Lo digo por experiencia. Y creo que muchos varones estamos de acuerdo con ello. Así es que prosigamos con la lectura. Y eso es de suma importancia en la vida privada de los santos de los últimos días. El poseer y el ejercer ese don no permitirá que ninguna influencia maligna entre en sus corazones ni influya en sus pensamientos, palabras y obras. La repelerán. La repelerán. Saber en qué momento, si algo está viniendo, una película, algo que se nos presente. Digamos no como José de Egipto. Huyamos.
Pero si es algo que estamos viendo, apaguemos, desconectemos completamente, inmediatamente. Bloqueemos. Y si por casualidad alguno de esos espíritus se posicionara de ellos, en cuanto perciban sus efectos, lo expulsarán. O, en otras palabras, se negarán a ser conducidos, influidos por él. Hermanos y hermanas, y voy un rato a los jóvenes. Si algún joven me está escuchando, o jovencita, tengan mucho cuidado cuando salgan y estén de novios, con su compañero o compañera de novios. Nunca vayan a lugares solitarios, siempre vayan en grupo. Y si van a pasar a su casa, que estén sus padres y estén en la sala. En cualquier momento puedan venir sus padres, porque ustedes no tienen nada que ocultar. Si alguien les invita a estar en un lugar, un parque, está bien un parque donde haya luz. Pero si por las tinieblas, hermanas, hermanos, digan no. Y si le insiste a otra persona, por favor, respétame y respeta tu sacerdocio. Acuerda lo que dicen los líderes de la iglesia o lo que ha dicho el profeta tal. Hermanos y hermanas, muchos con esos pensamientos van. Y el enemigo, el adversario, los espíritus malos comienzan a lisonjear. Y un besuqueo es normal en estos tiempos. Y andar a solas en lugares oscuros es normal y es la moda. Eso no proviene de Dios. Muchos santos de los últimos días, jóvenes, antes de llegar al matrimonio, han caído por estos espíritus que les persuaden a hacer lo contrario a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanos, si alguien les insiste, les propone algo y le dice que es por amor, o alguien le propone que le brinde una muestra de amor, eso viene del diablo, completamente. Y ustedes es mejor ahí terminar con esa persona. Porque esa persona puede estar siendo, como dice acá, poseído, y si no está poseído, influenciado. Ha influenciado ese espíritu maligno en su corazón y en su pensamiento, en sus palabras y en sus obras. Hermanos y hermanas, no caigamos. Estamos advertidos. Procuremos el don del discernimiento. No que perderé. Me quedaré sola. Hermana, hermano. Generalmente, y esto lo digo por experiencia y por edad vivida, cuando va a venir el verdadero novio y novia, el Señor sabe quién es, siempre se va a presentar a alguien antes que él. Y le va a proponer cosas que le haga indigna y le quita la virtud cuando llegue el verdadero. Y cuando llegue el verdadero, ya está, como dice, le ha destruido su corazón, no quedarán. Porque esta persona es virtuoso. O esta persona
esta hija de Dios es virtuosa. No podrán, porque ella, si es virtuosa, discernirá y no caerá ante ustedes, porque no podrán engañarlo. Así es que, hermanos y hermanas, y sobre todo las hermanas, es mejor estar sola que caer ante la tentación y destruir sus propias almas. Y hay mucha tristeza, mucha oscuridad con aquellos que caen. Lloran amargamente por no haber escuchado las palabras de su obispo y su presidente está acá. Vayan y consulten a su presidente está acá, a su presidente, a su obispo, ¿verdad? Ellos tienen el don de discernimiento. Si un obispo le dice, no, hermana, no acepte, no salga con él, tómenlo como que el Salvador Jesucristo le estuviera diciendo, porque casi nunca vayan. En cierta oportunidad sucedió con una hermana muy virtuosa, muy digna. Y resulta que vino un hombre, un joven también, como él llamaba, guapo y tantas cosas, caballeroso que por acá que era de otra religión. Muy caballero, excelente. Y que según la hermana, los miembros no se asemejaban a él por su dulzura y por todas las cosas. Eso fue lo que le dijo a su obispo. Su obispo le dijo, no lo hagas, hija. No. Ella se terqueó y se casó. Hermanas, hermanos, al mes nada más, un hermano fue a visitarlo. Esta hermana, o unas hermanas, no sé, hay algo, o que eran amigos, compañeros, le encontraron con el ojo verde. Este es su marido, su esposo, la había golpeado. Era un iracundo. Pasó el tiempo, seguían con los golpes y extraños. Su vida en un infierno. No sé lo que sucede. Ha pasado, yo desconozco ya hace 10, 15 años atrás. No sé realmente lo que habrá sucedido. Quizás sus hermanos de ese barrio sepan. No caigamos. No tropecemos. Es importante tener ese don de discernimiento. Y también el don de escuchar, de oír, cuando nuestros líderes dicen que no. Hermanos, hay algo muy importante también. Sigan los consejos de sus padres. Los consejos de los padres no fallan tampoco, porque ellos lo hacen por amor. Sepan discernir también, porque hay de todo en este tiempo. (28) Y acontecerá que el que pidiere en el Espíritu recibirá en el Espíritu, para que a algunos les sea concedido tener todos estos dones, para que haya una cabeza, a fin de que todo miembro se beneficie con ello. ¿Quién puede tener todos estos dones? El profeta del Señor. O quizás algún líder o una autoridad general. O quizás obispo. Y algo que
Puedo sentir como obispo cuando el día que me relevaron, en verdad es como que uno tuviera un manto y saliera. Y yo pude ver que ese don de discernimiento que lo tenía más, sí, ya no estaba conmigo y ahora necesito y procuro tenerlo. Y para ello, mi mejor compañera es mi esposa que tiene ese don. Discernir y lo consulto. Creo que Dios da dones diferentes a cada uno de nosotros para ayudarnos. Y que quizá no procuro obtener ese don de discernimiento, aunque a veces se me da, viene también, pero es para que esté con mi esposa, seamos uno. Si lo tiene mi esposa, maravilloso. O si lo tiene mi hija, es maravilloso. Dios nos da diferentes dones para poder ayudarnos y progresar. Versículo 30. El que pide en el Espíritu pide según la voluntad de Dios. Por tanto, es hecho conforme a lo que pide. Que podamos pedir estos dones conforme nos dicte el Espíritu, teniendo el Espíritu Santo con nosotros. Seamos dignos para ello. Y además os digo que todas las cosas deben hacerse en el nombre de Cristo, cualquier cosa que hagáis en el Espíritu. Tener presente a Jesucristo en todo. Tomar su nombre, recordarlo siempre, guardar sus mandamientos y hacer las cosas en el nombre de Cristo, para que nos vaya bien, para tener el Espíritu Santo con nosotros. Y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con que seáis bendecidos. Ahora con respecto a ello, y habéis de dar gracias a Dios. Quiero expresar un poquito con respecto a ello. Generalmente cuando recibimos bendiciones nos alegramos y lo compartimos y estamos muy felices y todo. Pero algo que pude entender al leer este versículo más detenido ahora, dice, y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu. ¿Qué debo hacer? Si bien es cierto, estoy muy bendecido, encontré un trabajo, me casé, vino un niño, una niña en mi vida, bueno, cualquier bendición he sanado, cualquier bendición. O que estoy feliz porque tengo un testimonio de Jesucristo. Muy bien, vayámonos a nuestro lugar, a nuestro dormitorio, a nuestro cuarto, a nuestro lugar, y estemos a solos con el Padre Celestial. Y démosle gracias en el Espíritu. Es diferente a estar con el Padre Celestial en el Espíritu a solas y agradecerle. Es lo que siento al leer este versículo. Darle gracias a nuestro Padre Celestial a solas. Para que Él, en lo secreto, nos bendiga en público. El 33. Y debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí constantemente, así sea. Amén. ¿Qué nos pide el Salvador Jesucristo? Que debemos practicar la virtud, ser casto, practicarla. No solo de palabras, sino practicar la virtud. Ser honestos, sencillos, castos, puros. Y la santidad delante del Señor.
que podamos hacerlo. Algunos ejemplos de diversos dones espirituales en pasajes de las Escrituras. Algo muy conocido con respecto al rey Salomón. Y eso es uno de los dones espirituales que Dios le dio al rey Salomón. Está registrado en Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 5 al 15 que dice. Dice lo siguiente. Jehová se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, oh Jehová, Dios mío, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy muy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y le agradó al Señor que Salomón pidiese esto: sabiduría, discernimiento. Y Salomón era bastante joven. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Es real, por supuesto. Como jóvenes, me dijo los jóvenes, también los mayores, pidamos en humildad lo que pidió Salomón. Sabiduría, conocimiento, el don de discernimiento. Y esto que le pidió Salomón le agradó al Señor. Y si ustedes les piden con sinceridad de corazón, con humildad, le agradará también al Señor esa petición. Procuren obtenerla. Él da abundantemente. Y le dijo Dios, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti muchos días? Ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti entendimiento, para discernir juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado las cosas que no pediste, tanto riquezas como gloria, de tal manera que entre los reyes no habrá ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Que podamos tener también este versículo 14 para nosotros. Es lo mismo para nosotros y nos lo dice el Señor a nosotros. Si andas en mis caminos
guardando mis estatutos o mis convenios, mis mandamientos, como anduvo tu padre David o como anduvieron los profetas que han vivido en la tierra. Yo alargaré tus días. Y alargar tus días para el Señor es la vida eterna. Aquí en la tierra, alargar tus días y la vida eterna. Y cuando Salomón despertó, vio que había sido un sueño maravilloso. Y fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del convenio de Jehová, y ofreció holocaustos y hizo ofrendas de paz, y también hizo banquete a todos sus siervos. Ahora veremos de Daniel. En Daniel 2, versículos 26 al 30. ¿Qué don le dio el Señor a Daniel? Veamos. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: el misterio que el rey quiere saber, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden declarar al rey. El rey antes había llamado a todos ellos. Y Daniel le dijo que ellos no pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. A ti, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos sobre lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. ¿Cuál es el don que le dio a Daniel? El don de interpretar sueños, el don de profecía. Estos dones vienen de Dios. Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no podía saber su significado. No lo entendía, porque no tenía el Espíritu Santo, que sí lo tenía Daniel el profeta. El Espíritu de Cristo, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de interpretar sueños, que provenía de Dios. Veamos otro don. Descubrirme cuál es el don que tuvieron Pedro y Juan, que tuvieron. Veamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a la hora novena. Y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos, tal como vemos en la figura. ¿Qué don tenía Juan y Pedro? El don de sanación.
Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios por el milagro que había sucedido. Pedro tenía el don de sanación que Dios le concedió. Aún con solo pasar su sombra, las personas que tenían fe sanaban. Muchas gracias, mis amados hermanos. Hasta aquí ha sido el mensaje o la clase del manual Ven, Sígueme. Del principio, buscar diligentemente los mejores dones. Sé que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo dan los mejores dones a sus hijos para ayudarnos a progresar, a perfeccionarnos en esta tierra de probación. Y lo hacen por amor. Que podamos hacerlo. Que podamos buscar diligentemente los mejores dones. Que podamos orar y ayunar. Que no podemos discernir los dones que podamos tener. El Señor nos ha dado dones. Y cada uno tenemos dones. Acuérdense del don de la parábola de Jesucristo, de los talentos. A uno le dio 5, a otro 2 y a uno 1. Por lo mínimo tenemos 1. No lo guardamos. Y si no somos conscientes de que tenemos un don, pidamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo amado que nos los haga saber y procuremos obtenerlo. Esforcémonos por obtenerlo, por magnificarlo. Y con eso ayudaremos en el reino de Dios a que el reino de Dios crezca y crezca. De esa forma también nos perfeccionaremos nosotros. Se nos ha pedido que podamos buscar el don del discernimiento en este mundo tan engañoso que vivimos en la actualidad, para que no seamos engañados. Si lo hacemos así, si buscamos los mejores dones que nuestro Padre Celestial y Jesucristo, nuestro Salvador, quieren darnos, y lo buscamos diligentemente y procuramos obtenerlo, seremos muy bendecidos. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención. Gracias, queridos hermanos y hermanas. El Señor nos bendiga en esta semana. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.